Muy buenos días, familia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus seres familiares y seres más amados. Qué bendición, familia, poder compartir con todos ustedes a través de estos devocionales. Es verdaderamente un motivo de gozo y de alegría ver a todos los hermanos juntos en unidad y en amor, como dice su palabra. Miren cuán bueno y delicioso es cuando habitan los hermanos juntos en unidad. Y ese motivo del por cual usted y yo estamos juntos esta semana es porque estamos haciendo memoria del motivo por el cual estamos juntos, haciendo memoria del acontecimiento más grande en la historia de la humanidad. Hacemos memoria de que Dios cumplió su promesa a nuestro Padre en la fe, a nuestro Padre Abraham, a él y a toda su descendencia, cuando le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa la vemos cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Y es por la fe en nuestro Señor Jesucristo que hoy usted y yo somos descendientes de Abraham. Esa bendición fue derramada en esta tierra hace más de 2000 años atrás. Y en esta semana hacemos memoria de aquel que fue crucificado por nuestros pecados y resucitado por el Padre como victoria, triunfando sobre el pecado y sobre la muerte, y el Padre lo resucitó por medio de su Espíritu. Así que hagamos memoria esta semana, no como algo tradicional o algo cultural, sino como el evento más importante que pudo haberle ocurrido a toda la humanidad, la obra maravillosa de amor, de salvación en nuestras vidas. Esta mañana vamos a hablar de unas palabras llenas de angustia, dolor, agonía, abandono, que salieron de la boca de nuestro único Señor y Salvador. Estas palabras las encontramos en Mateo 27:46. Pero antes de ir ahí, quiero que me acompañen a Mateo 5:17 y analicemos un poquito las palabras de nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes. En Mateo 5:17 dice el Señor Jesús de esta manera, escribe, ¿no?, el apóstol de esta manera: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. No piensen que he venido a abolir la ley. He venido a cumplirla. La ley y los profetas. Todo, familia, todo lo que está escrito de Jesús en la ley, en los salmos y anunciaron los profetas, se cumplió en él. Se cumplió hace 2000 años atrás. Ni una sola palabra quedó fuera. Toda se cumplió. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:17 son muy importantes, porque no había nadie, familia, que pudiera cumplir la ley. No había nadie que pudiera guardar la palabra de los profetas. Solamente únicamente aquel que era anunciado por la ley a través de Moisés, los salmos y los profetas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En él se cumplieron todas las profecías. En él se cumplió toda la ley. Y hoy vamos a estudiar una de las palabras, esas palabras que dijo Jesús en la cruz, en Mateo 27, del 45 al 46. Vamos a meditar en las palabras que Jesús, nuestro único Señor y único Salvador, exclamó en la cruz del Calvario. Palabras que representan y que están llenas de salvación, de perdón, de redención, de vida eterna, de dolor, de sufrimiento, de angustia y de abandono, pero que nos dio un regalo maravilloso. Así que quiero que me acompañen a Mateo 27, 45 al 46. Dice, yo les doy tiempito. Mateo 27, del 45 al 46.
Aquí estamos viendo el escenario. Bueno, pues venimos hablando de las palabras de Jesús cuando Él está clavado en la cruz, ¿no? El domingo empezábamos con perdónalos porque no saben lo que hace. Ayer nuestra querida Ruby hablaba de he aquí tu hijo, madre, he aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Y pues Alejandro estaba también compartiéndonos su parte, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de las palabras de Jesús en la cruz. Entonces estamos conscientes y estamos claros de que estamos hablando de que nuestro Señor ya está crucificado, ya está clavado en una cruz. Desde las 9 de la mañana está Él clavado en esa cruz, ¿no? Y sus palabras, las palabras que salen de su boca, es lo que hemos venido estudiando para que nos enfoquemos en lo que vamos a leer en este momento, en Mateo 27, del 45 al 46. Dice la palabra del Señor así: y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé si usted algún momento en la vida se ha sentido así. Ha clamado a Dios con angustia y con dolor, con tristeza y desesperación. Esto no quiere decir que Dios abandonó a su hijo, como tampoco quiere decir que Dios abandona a sus hijos. Pero en este momento, en estas palabras, encontramos algo en el Señor Jesucristo, clavado en esta cruz. Encontramos en estas palabras llenas de confianza y seguridad. Esa confianza y esa seguridad que el Señor Jesús tenía en el Padre, a pesar del sufrimiento y dolor que el Señor Jesús estaba experimentando, clavado en una cruz. Su clamor no es duda del amor de Dios, ni de la voluntad de Dios, ni del poder de Dios, ni de los propósitos de Dios. Su clamor, más que duda, más que cuestionamiento, es un grito urgente a Dios. Nuestro Señor, clavado en esa cruz, exclama a gran voz y dice: Dios mío, Dios mío. En el Salmo 22 encontramos una frase que el salmista escribe y dice: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y sabemos que el salmista, hay muchas cosas que se aplican a él, literalmente, en lo que él está viviendo, pero algo simbólicamente, proféticamente, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él recita esas palabras: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, en tus brazos fui echado. El Señor Jesús en ningún momento está dudando del Padre. Pero en su desesperación, en su angustia, en su dolor, Él exclama y dice: Dios mío, Dios mío. No dice Dios, Dios, sino que dice mi Dios, mi Dios. Estoy convencido de que muchas veces usted y yo nos hemos sentido así. Quizás abandonados por Dios, o pensamos que estamos abandonados por Dios. Pero de nuestro interior sale un clamor que dice: Dios mío, Dios mío. Y lo podemos encontrar aquí en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él exclama: Dios mío, Dios mío. Por eso les decía que estas palabras están llenas de confianza y seguridad en el Señor, de que Él está confiado y está seguro a quién le está clamando, a quién le está rogando. Este lamento, familia, del Salmo 22, este lamento es el cumplimiento de una profecía en el Salmo 22. El Salmo 22 usted va a encontrar una gran cantidad de profecías de Jesús en la cruz. Pero quiero resaltar solamente el versículo 1 del Salmo capítulo 22, que dice exactamente las mismas palabras. Quizá no exactamente, pero muy cercanas. El salmista arranca diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y son las palabras de nuestro Señor Jesús
en la cruz. ¿Ya? El rey David escribe estas palabras alrededor de unos 1000 años antes de Cristo, en un momento de gran prueba en su vida. Literalmente, como les decía, es aplicable a David, lo que David estaba viviendo, pero típicamente tiene un gran sentido profético. Es aplicable a Jesús el Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, fue por un tiempo desamparado por el Padre. Pero estamos claros que fue por un tiempo. El Padre nunca dejó de amar al Hijo y el Hijo nunca dejó de amar al Padre. Pero en ese momento, ¿por qué el Hijo se siente desamparado? No solamente se cumple la profecía en el Salmo 22:1, sino que también hay un propósito profundo. En ese momento el Hijo es entregado. El Hijo es entregado en manos de los enemigos de Jehová. Y allí el Padre entrega al Hijo y en esa entrega el Padre no puede intentar liberarle de las manos de sus enemigos. Tengamos presente que en ese momento, familia, para que podamos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento ningún ángel fue enviado desde el cielo para librarle. Ningún amigo en la tierra salió a aliviarle cuando su alma estuvo antes turbada. En Juan 12, del 27 al 28, dice que oyó una voz del cielo para confortarle. Cuando en su agonía en el huerto se sintió triste y afligido, en Lucas 22, 43, apareció un ángel para darle fuerzas. Pero en este momento, en la cruz, en su clamor al Padre por su abandono, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaba solo. Estaba solo. Dice que los cielos había una gran nube que rodeaba desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Desde la hora sexta hasta la hora novena. Y nosotros sabemos que cuando hay nubes, no hay sol. Y los rayos del sol llenan de esperanza nuestras vidas. Pero en ese momento, el cielo fue cerrado. En ese momento, los cielos, el Padre, no puede. Él es Dios, todo lo puede. Pero hay una promesa. Está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el Hijo, en ese momento, quede en la cruz. Y en la tierra no hay nadie quien pueda ayudarle a Él. No hay nadie que le extienda la mano. Cuando Él pide agua, le dan vinagre. Nadie. Al contrario, todos los que están en la tierra se burlan de Él. Y los que están a su lado crucificados con Él, le hacen burla también. Fue un momento verdaderamente solo para el Hijo, que nunca se había separado del Padre. El apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14 de Juan capítulo 1 nos describe quién es la palabra. Y la palabra se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Está muy claro, está extremadamente claro que la palabra es Jesús. Pero dice que la palabra y Dios estaban juntos desde el principio. ¿Cuál principio? Antes de que todas las cosas fueran hechas. El Señor Jesús en Juan 17 le dice al Padre: te alabo, Padre. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese creado. Pero en este momento, donde estamos usted y yo en Lucas, en Mateo, en este momento, el Hijo está solo. El dolor y el sufrimiento del Hijo en Getsemaní no es por los latigazos, no es obvio, Él va a sufrir eso, como en su carne Él sufre todo eso, pero el dolor más profundo del Hijo es: Padre,
nos tenemos que separar para poder salvar a la humanidad. Si es por mí, no pases de mí esta copa. Yo no me quiero separar de ti. Como humano, está lleno de miedos y temores, porque Él fue 100% hombre, 100% Dios. Y como hombre, sabe lo que le viene, toda la profecía se está cumpliendo en Él. Él conoce toda la escritura y sabe todo lo que le va a pasar. Es como que usted supiera que el día de mañana usted va a morir. Su corazón se va a llenar de angustia. Por eso nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Así que gloria a Dios por eso. Pero el Señor Jesucristo está en el monte de Getsemaní, angustiado, afligido. Mi alma está afligida hasta la muerte, le dice a sus discípulos, a 3 de sus discípulos. Oren, ayúdenme a orar. Pero el no pasar de mí esta copa no me hagas pasar por la cruz, no me hagas pasar por el sufrimiento, no me hagas pasar por la humillación. No, Él, el Hijo, estaba dispuesto a pasar por todo eso. Pero la copa que Él no quiere beber es esta que está bebiendo en este momento. La separación con el Padre. El sentirse abandonado por el Padre. Y no porque el Padre quisiera abandonarlo, es que en ese momento, Jesús fue hecho maldito por nuestra culpa y pecador, sin haber pecado. Todos los pecados de la humanidad y la maldición que fue lanzada sobre la tierra por causa del hombre fue sobre Jesucristo. En ningún momento Dios maldice a la humanidad. O sea que sobre usted y sobre mí no hay maldición, sino que la tierra sufrió una maldición por la desobediencia del hombre. Y el Señor Jesús en ese momento se vuelve maldito y pecador. Y Dios es tan santo. La santidad de Dios no le permite, no tolera el pecado. Por eso el hombre fue expulsado. Y analicemos el pecado del hombre en el jardín del Edén. No fue sexual, no fue asesinato, no fue robo, no fue adulterio, no fue fornicación, no fue moral. Fue desobediencia. Y por el hecho de desobedecer fue desechado. Veamos qué sucedió en el antiguo mundo. La maldad creció tanto que Dios arrancó a toda esa generación de la tierra, porque Dios no tolera el pecado, ni tampoco al pecador. Uno de los salmos dice que Dios aborrece el pecado y al que ama el pecado también lo aborrece Dios. Y hay personas que pecan, pero que no están cómodas en su pecado. Esas personas Dios tiene misericordia. Pero hay pecadores que aman el pecado. A eso los destruirá el Señor. Y roguemos para que el Señor tenga misericordia. Dios no negocia con el pecado. Dios no tiene negocios con el pecado. Y en ese momento su Hijo, sin haber cometido pecado, en ese momento Jesús está lleno de pecado sin haber pecado. Y Dios en su perfección y su santidad no puede tolerar el pecado. Y en su Hijo la ira de Dios por tus pecados y mis pecados fue derramada. Su ira fue derramada. Toda la indignación de Dios por tus pecados y mis pecados fueron derramados sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente fueron derramados, sino que el Hijo y el Padre tuvieron que desprenderse porque el pecado nos separa de Dios. Cuando usted y yo andamos en pecado, porque el hecho de que estemos en Cristo y nosotros seamos pastores, no quiere decir que no pecamos. El pecado nos acecha constantemente, día a día, está a la puerta. Está el pecado llamando a la puerta. Pero tenemos la salida y es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la libertad ahora en el Espíritu. Pero cuando usted escoge el pecado, usted verdaderamente siente que Dios lo abandonó. Cuando un cristiano se aparta de Dios, cuando un verdadero creyente por un motivo u otro se aparta de Dios y empieza a andar en pecado,
se siente solo, se siente desamparado, se siente abandonado, se siente que Dios no lo escucha, se siente que Dios está lejos de él, cuando está cerca. Solo tiene que arrepentirse y volver al Padre. Y nunca más volver a sus pecados. Y no volver a sus pecados. Pero cuando caemos en, quizás su pecado no es moral, no es sexual, no es de robo, pero quizás es el orgullo, es muy llevado de su orgullo, es muy llevado de su parecer, es muy llevado de su manera de pensar, y así son las cosas y punto, es como yo digo. Y no hay humildad, sino que hay soberbia, hay altivez. Eso es pecado delante de Dios también. Hay envidia, hay celos. Sentimos que Dios está lejos de nosotros. Entendiendo, familia, que no es que Dios se aparta de nosotros, es que el pecado nos aleja, nos aparta de Dios. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, sin haber pecado, aunque en todo fue tentado, en todo fue probado, no pecó. Porque la única manera de poder complacer a Dios y su perfecta voluntad era a través de alguien que pudiera ser perfecto. Y usted y yo, por más que quisiéramos ser buenas personas y ser buenos seres humanos, tratando de cumplir los 10 mandamientos, siempre nos vamos a quedar cortos. Porque nosotros, aunque fuimos creados por medio de Dios y su perfección, y habla el Génesis en capítulo 1, que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera, cuando el hombre cayó, dejó de ser bueno y se corrompió. En ese momento usted y yo nos volvimos seres corrompidos, imperfectos. Y un ser imperfecto jamás va a poder complacer, satisfacer a un Dios perfecto como nuestro Dios. Perfecto como nuestro Dios. Por eso Él en Génesis 3:15 nos da la promesa de salvación, que enviará a su Hijo, que nacerá de una mujer, y aplastará la cabeza de la serpiente, y la serpiente lo morderá en el calcañar. Y aquí está clavado Jesús, entregado a los enemigos del Señor, siendo mordido en el calcañar. Pero algo maravilloso sucede, y ya sabemos que cuando Él resucita, Él aplasta. Cuando Él muere en la cruz, dice Colosenses capítulo 2, que Él triunfa sobre ellos en la cruz y los exhibe públicamente, arrebatándoles de sus manos el acta que era en contra de nosotros. Aquí vemos esa promesa cumplida, esa profecía cumplida. Una de las tantas profecías que hay. No existía ser humano que pudiese complacer la perfecta demanda de Dios por el perdón de los pecados, ya que usted y yo somos seres imperfectos, vendidos al pecado, enemigos de Dios en nuestra mente, hijos de desobediencia. Nadie, ni usted ni yo, nadie podía complacer la ira de Dios. Nahum capítulo 1 versículo 6 dice que en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Señor levanta a este profeta, Nahum, y lo envía a Nínive, porque Nínive se apartó de él. Y Dios está indignado. Mas sin embargo, Dios dice que Él es lento para enojarse y es perdonador, al que se arrepiente de verdad. Pero dice que Él guarda indignación para sus enemigos, y usted y yo éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y lo único que tenía para usted y para mí, Dios, si no nos arrepentíamos, era indignación, furor, enojo y ira. Nadie podía estar de pie delante de su furor. El único que podía estar de pie delante de Él era nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo iba a terminar nuestro Señor Jesucristo?
Isaías 53, del 3 al 5, dice que Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue, la ira de Dios fue sobre Él. Por nuestros pecados, nuestras maldades, por nuestro egoísmo, por nuestros rencores, por nuestra falta de perdón, por el resentimiento, la amargura, los celos y la envidia que hay en nuestros corazones, por el amor al dinero que hay en nuestros corazones. Él herido fue por nuestras maldades. Afligido de Dios, y Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Sanados de la mordida de la serpiente, que es el veneno del pecado. El Señor Jesús está en esta cruz, solo, sufriendo todo esto por usted y por mí. Ahí solo en esa cruz, con ese clamor del alma, el Señor obtuvo algo para usted y para mí. El Señor consiguió para usted y para mí redención. Pagó nuestra deuda. Perdón de pecados, todas nuestras iniquidades fueron perdonadas. Nos reconcilió con Dios. Nos dio vida eterna. Y fuimos hechos santos, irreprensibles y sin mancha delante de Dios. Ahora, ¿para quién es esto? Para aquel que cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Disfrutemos, deleitémonos, gocémonos y vivamos agradecidos por el sacrificio de amor en la cruz. Cristo sufrió el abandono de Dios por causa de nuestros pecados. Padeció en su cuerpo de carne la ira de Dios para darnos paz, para que ya usted y yo no estemos solos, desamparados ni huérfanos, como anduvimos en otro tiempo, sin esperanza de salvación, sin promesa para nosotros y sin Cristo. Efesios 2, del 12 al 13 dice el apóstol Pablo, Dios nos habla a través del apóstol Pablo diciendo: recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así andábamos nosotros. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 22, que nosotros éramos extraños, estábamos alejados. Pero Jesús en esa cruz, solo, abandonado por el Padre por nuestro pecado y siendo burla de los hombres, entregado a manos de los enemigos. Y nuestro Señor clamando a gran voz: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Esas palabras las sufrió el Señor Jesús para que usted y yo no estemos desamparados. Una persona que no tiene a Dios en su vida, que no tiene el amor de Cristo en su vida, que no ha sido sellada con el espíritu de la promesa, que no se ha apartado de sus pecados, está desamparada, está sola y abandonada a la ira de Dios. Pero aquel que cree en el Cristo crucificado y en ese resucitado, ya no está solo, aunque en el mundo no tenga nadie. Ya no está desamparado, aunque viva debajo de un puente.
ya no está sin esperanza, sino que ahora ha sido adoptado y ha sido traspasado del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Pero esto es para aquel que cree. Jesús sufrió en esa cruz el abandono del Padre, la angustia de quedar solo, para que usted y yo no vivamos más separados de Dios. Él es lo que está detrás de mí, ese puente que nos lleva al Señor. Muchas personas, si no me equivoco, verdaderamente esto no lo tenía planeado, pero así está en mi mente en este momento, creo que murieron alrededor de 42 personas construyendo este puente. Y nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz para Él ser ese puente que nos llevaría a estar con Dios, a no estar más desamparados ni abandonados, para estar con Él eternamente. No olvidemos que en otro tiempo usted y yo estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. No despreciemos y no menospreciemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Él fue resucitado y está a la diestra del Padre. Pero nosotros, un día estaremos con Él también, pero nosotros debemos dar gracias a Dios, porque el plan de Dios ha sido siempre de salvarnos en el momento que el hombre cae. El plan de Dios ha sido salvarnos por medio de su Hijo. Lo anunció en Génesis 3:15, en la ley a sus siervos los profetas, y lo manifestó en los salmos de David y de otros autores. Y todo esto se cumplió en nuestro Señor Jesucristo como señal de que Dios todo lo tiene bajo control y todo lo cumple y es fiel a sus palabras. El amor de Dios verdaderamente, familia, es un misterio. Misterio que fue escondido por siglos y generaciones, pero que ha sido revelado, que fue revelado hace 2000 años atrás a sus santos, los apóstoles. Y lo dieron a conocer. Y este misterio es Jesús, el Cristo, entre nosotros los gentiles. Ya no se sienta más solo, porque Jesús vivió esa soledad y esa tristeza y esa angustia para que usted y yo no anduviéramos como si estuviéramos desamparados, solos y angustiados, sin esperanza y sin Dios. Ya no estamos sin Él. Él en esa cruz y en esa soledad y en esa tristeza y en esa angustia y en ese abandono nos dio redención, nos dio perdón, nos dio vida eterna y nos hizo herederos, nos hizo hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora esperemos en Él, confiemos en Él, descansemos en Él, permanezcamos en Él y compartamos de Él. Aquellos que aún se sienten solos, desamparados, para que vengan a Cristo. Démosle gracias a Dios, porque nuestra salvación verdaderamente, porque nuestra compra fue un precio muy alto. Usted y yo fuimos vendidos al pecado, pero Él nos compró con su sangre, nos redimió y perdonó nuestros pecados, con sufrimiento y con dolor, con soledad y con esas palabras de angustia. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tus pecados y los míos estaban sobre Él y el Padre lo abandona para que usted y yo tengamos paz con Dios, reconciliación con Dios y hoy seamos llamados hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por sus promesas y sobre todo por su Hijo Jesucristo. Padre, verdaderamente tu amor es un misterio.
Verdaderamente tú eres un misterio. Queremos darte gracias, papá, por tu infinito amor. Y queremos, Señor, vivir una vida apartada, Señor, para ti. Queremos, mi Señor, recordar cada día las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el precio que tuvo que pagar por nuestra salvación, para darnos la salvación, por nuestra redención, para comprarnos del pecado y librarnos de la ira venidera. Nosotros queremos vivir una vida digna. Queremos vivir una vida apartada del pecado, lejos de los placeres de este mundo, caminando en el Espíritu y no en la carne, escudriñando tu palabra, preparando nuestros corazones, porque así como fuiste crucificado por nuestros pecados, el Padre con su Santo Espíritu te levantó de entre los muertos, para gloria y honra de su nombre y para darnos vida juntamente contigo, Señor Jesús. Esperamos tu venida, Señor. Que nuestros corazones no desmayen, sino que nuestra fe siga firme, siendo establecidos, cimentados, fortalecidos, reedificados en Cristo Jesús. Que no nos apartemos de tu palabra, pues tu palabra es la verdad. Y que cuando nos sintamos solos, recordemos que no estamos solos. Que esa soledad ya la vivió Cristo para que nosotros hoy podamos disfrutar de tu presencia. Que esa angustia ya la vivió Cristo en la cruz para que nosotros podamos disfrutar de tu paz. Que esa agonía ya la vivió Cristo para que nosotros hoy podamos tener confianza y seguridad en tus promesas y en tu palabra. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, por no escatimarlo, mi Señor, sino que lo entregaste a nosotros, que siendo aún pecadores, nos diste a tu Hijo. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Mi alma te alaba y se regocija, todo mi ser te adora. Mi mente y mi corazón, Señor, te anhelan y mi carne te desea, mi Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, nuestros hermanos, y permítenos seguir recordando con gozo y alegría esta semana donde tú cumpliste la promesa que enviarías a aquel que nos salvaría del yugo, del pecado y de la muerte. Gracias, mi Señor. En tu Hijo Jesucristo te hemos orado y te damos gracias. Amén. Amén, familia. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día.